Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera clase sobre integración sensorial. Bueno, ahora Vanessa les va a contar qué vamos a ver en esta clase y así comenzamos. Bueno, gracias Patri, ¿qué tal? Bueno, espero que estén todos y todas bien. Eh, bueno, la tercera clase, hoy vamos a charlar de integración sensorial en uno de los trastornos de neurodesarrollo que nos convocan en el curso. Vamos a hablar de TDAH, ¿sí? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y vamos a ver cómo puede llegar a estar implicada la integración sensorial dentro de las personas que presentan este diagnóstico, ¿sí? Vamos a ir arrancando. Hoy vamos a ver precisamente cómo es esa implicación, cuáles pueden ser los principales déficits, ¿sí? Dentro del TDAH. Y en la clase que viene ya vamos a ver dentro de TDAH propuestas y estrategias para eh, trabajar los desafíos que podamos encontrar desde esta área, ¿sí? Eso va a ser la próxima clase, pero también dentro de lo que es TDAH, ¿sí? Bueno, ¿qué es el TDAH? Primero, ¿sí? Nos vamos a fijar qué es lo que nos dice el DSM-5 revisado, que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, y nos dice que es un trastorno de neurodesarrollo, generalmente diagnosticado en edades escolares, pero bueno, la sintomatología puede, por supuesto, continuar en edades adultas, ¿no? Por lo general se diagnostica en edades escolares donde los desafíos del entorno empiezan como a ser más grandes, entonces a notarse un poco más esto, sobre todo lo que tiene que ver con la inatención y la hiperactividad, ¿no? Vamos a ver que dentro de este trastorno vamos a tener tres posibles subtipos. El subtipo con predominantemente inatento, el subtipo predominantemente eh, hiperactivo y un subtipo mixto, ¿sí? Que combina inatención, impulsividad y hiperactividad. ¿Sí? Bien. El, el predominantemente inatento nos vamos a encontrar con personas, bueno, por supuesto que se distraen demasiado, que no pueden llegar a completar las tareas, que se olvidan mucho las cosas, ¿sí? Personas que están todo el tiempo interrumpidas con múltiples pensamientos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces se distraen demasiado, no pueden focalizar en una misma actividad. Vamos a encontrarnos con personas que por supuesto van a necesitar apoyos para poder organizarse, porque van a ser personas que en su vida diaria van a encontrarse con mucha desorganización, ¿sí? Por esta cuestión también de la falta de planificación, de los olvidos y demás. Esto en cuanto a subtipo inatento, ¿sí? Estos son los criterios diagnósticos que nos muestra el DSM. Estamos haciendo un perfil más general, ¿no? Por supuesto. Pasamos al de hiperactividad e impulsividad, nos vamos a encontrar con personas que necesitan movimiento, personas que pueden llegar a, en una clase, a estar sentados, tener que levantarse muy seguido o necesitar hacer movimientos de brazos, movimientos de pies, y personas por ahí impulsivas, ¿sí? Que antes de que uno les esté dando una consigna ya la están anticipando y están actuando, ¿sí? Antes que de terminar de escuchar, digamos, bueno, vamos a encontrarnos con todo este tipo de manifestaciones, ¿sí? Y
El subtipo mixto comparte características de ambas presentaciones. Entonces, sí, en la clínica, dentro de lo que va a ser una persona con TDAH, ¿sí? Nos vamos a encontrar con, como decía antes, personas muy movido, motor, ¿sí? Que cambia de actividad todo el tiempo, que tarda en empezar las tareas, que no termina las tareas, personas muy despistadas, muy olvidadizas, ¿sí? Que pierden las cosas, que tienen mal manejo del tiempo, ¿sí? Bueno, por supuesto, falta de previsión de consecuencias, a veces pueden aparentar osados, por esto que hablábamos de la impulsividad, ¿sí? Dificultades para esperar turnos, y sí nos vamos a encontrar también, porque vamos a encontrarnos con mucha conciencia de esta problemática y con comparaciones, ¿no? A medida que van creciendo. Entonces, ¿por qué a ella le sale y a mí no? ¿Por qué él y ella puede esperar y yo no? ¿Por qué no quieren que jueguen mis compañeros con ellos? ¿Sí? Y al haber este tipo de conciencia de estas dificultades, eso por lo general deriva también en una baja autoestima. Patri, vos que sabés un montón de TDAH, lo que quieras agregar. Yo hice una síntesis, ¿no? No me detuve específicamente en el criterio diagnóstico puntual, porque bueno, no va de eso la clase, pero tenemos que hacer una breve presentación de qué se trata, ¿no? Pero lo que quieras agregar, por favor, ella es una genia en TDAH. No, yo lo que pensaba esto con respecto a la baja autoestima, digamos, es que muchas veces tenemos, digamos, es algo que, digamos, la conciencia que tienen de la situación es real, que, bueno, sí, genera mucha frustración porque se dan cuenta de la diferencia con las otras personas, cosa que con otros trastornos a veces no pasa, sino que hay que trabajarlo para que se den cuenta que tienen estas dificultades. Digamos, pero precisamente por esta posibilidad de conocer y de entender, de aprender, digamos, a entender lo que les pasa, también es más fácil para ellos. O sea, esto a pesar de que puede ser visto como un punto débil de ellos, al contrario, termina siendo un punto fuerte, porque justamente es lo que les permite, digamos, tienen los recursos necesarios como para, al darse cuenta de la dificultad que tienen, entender la importancia de usar los recursos o las estrategias que uno les da, porque eso se dan cuenta que les da resultado y que les permite estar mejor. Entonces se motivan a partir de darse cuenta que algo les da resultado, ¿sí? Entonces lo incorporan más rápido. Tal cual. Entonces, Sí, sí. por eso muchas veces, a veces pasa con los chicos, ¿no? Como que, sobre todo con los más chicos, que el entorno quiere hacer como que no tiene la dificultad, ¿sí? Como que no se dé cuenta, para que no sufra. Y en realidad, digamos, yo, esto obviamente respetando el pensamiento de cada uno, ¿no? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo creo que al contrario, que muchas veces el hecho de poder trabajar sobre esto de sí, es real, tenés esta dificultad o esto te cuesta más que a los demás, los relaja a ellos, porque si no da la impresión como que no les pasa nada, cuando en realidad sí les pasa. Entonces, el que alguien les diga, sí, yo sé que te pasa, digamos, no está ni bien ni mal que te pase, son cosas que pasan, como a otros les pasan otras cosas, y la cuestión es que podés superarlo, o sea, podés aprender cosas que te sirvan a estar mejor. Entonces, ahí apuntamos a que el tratamiento es para eso. El tratamiento es, bueno, hay algo que tenemos que hacerlo distinto como lo hacen los demás, pero eso no quiere decir que no lo puedas lograr. Y habrá cosas que sí, que no las, que digamos que les cuesten muchísimo, y quizás habrá que decirle, bueno, si esto te cuesta mucho, pensemos en otras cosas que puedas hacer eh, que te resulten motivadoras, que te gusten, digamos, y todos tenemos cosas y límites con las cuales tenemos que aceptar que no las podemos hacer, digamos.
esto de poder poner en palabras lo que está pasando, asumirlo, aceptarlo para poder superarse, que es lo que hacemos todos, o sea, cuanto más Sí, negamos, o sea, cuanto más negamos una situación, digamos, más tiempo nos lleva a poder solucionarla, poder porque, solucionarla, por supuesto, por supuesto. pero bueno, Y fantástico, no todas las personas son fantástico. iguales, al- algunos Sí. necesitan más tiempo que otros, Ujú. pero poner en palabras lo que está pasando, en general, digamos, hace que estemos en un criterio de realidad, ¿sí? Sí, O sea, yo siempre digo lo mismo, digamos. Uno ve y dice qué buenísimo, digamos, esto de poder ir al espacio, de conocer, digamos, en la luna, de ir a hacer todas esas cosas. Sí, pero eso implica un montón de cosas que algunos pueden hacer y otros, la verdad que no, que sería un sufrimiento terrible, todos los ejercicios, todo lo que hay que aprender para poder hacerlo. Y entre, claro, cuando uno evalúa, dice, no, la verdad que prefiero no ir a la luna, qué sé yo, porque la verdad que no me banco todas estas cosas. Bueno, esto que lo hacemos todos en algún punto, eh, nos permite focalizarnos en lo que sí podemos, en lo que sí nos motiva, en lo que sí nos puede mejorar la calidad de vida dentro de nuestras preferencias y nuestras posibilidades. Creo que es criterio de realidad. tal cual. Y esto ¿Sí? a cualquier edad, ¿eh? Claro, A veces claro. conocer qué es lo que nos pasa, nada, primero, como dice Patri, nos ayuda a poder implementar las estrategias que nos brindan y demás. Y también es liberador en un punto, ¿sí? Claro, Porque es el entender, bueno, me pasaba esto porque tengo, no sé, tal desafío y demás, ¿sí? Eh, y bueno, esto también es liberador y es tranquilizador, incluso hablando de niños pequeños. De hecho, en la clase que viene, que vamos a ver recursos para chicos también, claro. ¿sí? Eh, y hay un montón de recursos que los chicos los toman y es increíble después cómo aprenden a utilizarlos. No sé, el semáforo, por ejemplo, de emociones, entonces si estoy en verde, semáforo sensorial, ¿sí? Si estoy en verde, estoy pasando al amarillo, al rojo. Eh, y nosotros en integración sensorial, particularmente con TDAH, usamos mucho un programa, pero esto es un programa específico, ¿sí? De integración sensorial, de terapia ocupacional, que se llama precisamente cómo funciona mi motor. Entonces es un programa en el que, por supuesto, la analogía del nivel de actividad, ¿sí? Del nivel de alerta y de actividad, ¿no? Porque acá como que van de la mano, ¿sí? ¿Cómo me siento? Si me siento súper acelerado, ¿sí? Entonces la analogía es con el motor de un auto, ¿sí? Si el motor de un auto está lentificado o si aceleró muchísimo, bueno, así es como lo siente mi cuerpo, ¿sí? Entonces, en base a un programa que empieza, por supuesto, con psicoeducación, ¿sí? Incluso a los chicos en edades escolares, ¿no? Entonces se les va explicando esto, enseñando a identificar las señales de su propio cuerpo, su nivel de alerta y actividad para ir regulándola como si fuese el motor de un auto. ¿Sí? Entonces, si yo me siento súper acelerada, tengo que frenar, ¿sí? Disminuir esa velocidad. Y bueno, por el contrario, si me siento con el motor muy bajo, entonces hay que acelerar un poquitito. Y es buenísimo cómo los chicos van tomando realmente todo este aprendizaje propio, ¿sí? Así que buenísimo, gracias, Patri, buenísimo. Una genia como siempre. Ahí. Bueno, vamos a ver entonces las incidencias, ¿sí? Fíjense que eh, se estima que entre un 40 y un 60% de los niños con TDAH presentan dificultades en el procesamiento sensorial. Ven que es bastante más elevado que lo que es la población general, ¿sí? En una relación de entre 5 y 15%.
de déficit de procesamiento sensorial en población general, fíjense el aumento en lo que es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, de un 40 a 60%. ¿Sí? Vamos a ver después más adelante que incluso es mucho más todavía cuando hablamos de trastorno de espectro autista, ¿sí? Es mucho más alto este porcentaje de incidencia. ¿Sí? En lo que es TDAH vamos a encontrarnos patrones por lo general, ¿sí? De búsqueda sensorial, esta es como la más llamativa, ¿sí? De todos los déficits de procesamiento sensorial, el más predominante en TDAH va a ser el de búsqueda sensorial, pero también vamos a encontrarnos patrones de hiporreactividad, ¿sí? Acuérdense, bajo registro, o hiperreactividad, ¿sí? En algunos sistemas, vamos a ver igual algunos ejemplos después, y por supuesto dificultades en la modulación y también de déficit motores con base sensorial, pero estos son los predominantes, ¿sí? Dentro del cuadro. Bien. Vamos a ver primero el concepto de lo que son las funciones ejecutivas, porque esto, miren, esto va a ser general, porque vamos a verlo ahora, porque me parecía importante explicar un poco cuando nosotros hablemos, bueno, todos estos trastornos y en qué puntos, sobre todo, están afectados dentro de lo que es el TDAH, va a impactar principalmente en las funciones ejecutivas. Esto también lo vamos a ver mucho en TEA, ¿sí? Entonces, me parecía importante no darlo por sentado y hacer un pequeño paréntesis de qué es una función ejecutiva, ¿sí? Bueno, ¿qué es una función ejecutiva? Es básicamente todo lo que hacemos durante el día y durante nuestra vida. Está compuesta de todo por funciones ejecutivas, porque es el poder planificar, organizar y llevar a cabo una acción. ¿Sí? Miren lo global de esta definición que yo les estoy dando y todo lo que puede abarcar eso, porque estamos hablando desde acciones muy pequeñitas. Por ejemplo, no sé, tengo hambre, me preparo una comida, ¿sí? Hasta la planificación de una carrera, ¿no? Bueno, todo lo que sea la planificación, la organización, la secuencia y la consecución de eso que yo planifiqué es una función ejecutiva, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando de metas a alcanzar, del pensar una meta a alcanzar. Pongamos, por ejemplo, esto que les decía, bueno, yo tengo hambre, voy a ir a comprar medialunas en la panadería de la esquina, porque es la que más me gusta, ¿no? Supongamos, porque si yo dijera, bueno, tengo hambre, me preparo una comida, también es una función ejecutiva, pero vamos a poner un ejemplo de tener que salir tener que salir, que todavía incluye como más pasos y más proyecciones a nivel acción consecutiva, pero también más posibilidades de interrupciones y de necesidad de flexibilizar esa conducta. Es decir, supongamos que yo quiero ir a la panadería de la esquina, de repente me intercepta un vecino en la calle, ¿sí? Me pongo a hablar con el vecino, lo saludo, charlo 2 minutos. Si yo puedo lograr la función ejecutiva de ir a comprar las medialunas, volver a mi casa y comerlas, tengo que poder filtrar esa información y seguir caminando una vez que terminé de saludar al vecino, ¿sí? Bueno, estas cuestiones de yo planifico, pero también hay cosas en el medio que me pueden pasar y tengo que reacomodarme a eso, ¿sí? También forman parte de lo que es la función ejecutiva. ¿Por qué traigo este ejemplo y el ejemplo del vecino acá en TDAH? Porque, bueno,
Imagínense en un perfil distráctil, ¿sí? Me puse a hablar con el vecino y de repente volví a mi casa, ya está, me olvidé de las medialunas, no las comí nunca, ¿no? Bueno, vamos a ver que sí, dentro de lo que son las funciones ejecutivas, hay algunas cuestiones que en lo que son los perfiles con personas con TDAH están más implicadas que otras, ¿sí? Acá vamos a hacer el paréntesis de las principales funciones, porque dentro de lo que es función ejecutiva hay muchas funciones que se ponen en juego para llegar a todo eso, ¿sí? Vamos a hablar especialmente de lo que es la memoria de trabajo, que es la capacidad de almacenar y manipular información temporalmente para realizar tareas y tomar decisiones. Por ejemplo, voy a comprar las medialunas. Bueno, agarré las llaves, agarré la billetera, agarré otro medio de pago si no tengo efectivo, o agarré el celular, por ejemplo, para usar una billetera virtual o la tarjeta de débito, de lo que sea. Digo, tengo un medio de pago en mi poder, tengo las llaves, pude abrir la puerta, paso por paso, ¿sí? Porque si hay algo de todo eso que yo me olvido en el camino, no voy a poder comprar las medialunas. ¿Mm? Entonces, estos pasos de lo que ya hice y de lo que tengo que hacer es la memoria de trabajo, ¿sí? Después, fundamental, vamos a ver esto en TDAH, principalmente como punto de desafío importante en lo que es el control inhibitorio, y esto está muy, muy relacionado con el procesamiento sensorial. Ahora lo vamos a entender por qué también, por lo que es el nivel de alerta que está implicado totalmente en el control inhibitorio, ¿sí? El control inhibitorio es la habilidad de controlar impulsos, resistir tentaciones, suprimir respuestas inapropiadas, ¿sí? Y bueno, fíjense que también tenemos dentro de los posibles perfiles de TDAH el perfil hiperactivo impulsivo, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el control de los impulsos lo maneja esta habilidad principal de lo que es una función ejecutiva, que es el control inhibitorio, el poder inhibir esa reacción que a priori me sale, no sé, voy a comprar las medialunas, me intercepta el vecino para hablarme y de repente yo lo que tengo ganas es de comer las medialunas y entonces le contesto mal, lo insulto, qué sé yo. Bueno, claramente es una reacción inadecuada, porque, qué sé yo, el tipo me vino a saludar correctamente, no tengo por qué insultarlo, ni faltarle el respeto. Bien, entonces, el limitarme a decirle, hola, ¿qué tal? Sí, estoy yendo a comprar o lo que sea, ¿no? Y volver, yo para eso tuve que tener un control inhibitorio, es decir, bueno, tuve que reprimir ese impulso inicial que fue o de empujarlo o de insultarlo y demás para poder ir a comprar las medialunas, ¿sí? La flexibilidad cognitiva tiene también relación con esto, es decir, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, a cambiar de tarea o a la perspectiva toma rápida y flexible, ¿sí? Por ejemplo, esto, tengo una interrupción en el camino, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Es la posibilidad de cambiar sobre la marcha, de cambiar por algún imprevisto, de tareas y demás, pero para lo que es una función ejecutiva, volver al plan inicial. Es decir, yo tengo que ir a trabajar, supongamos. Supongamos que viajo en tren y de repente todos los días viajo en tren a la misma hora y de repente está cancelado está cancelada la hora del tren, ¿sí? Y me dicen, bueno, el próximo tren pasa en una hora. Bueno, ahí tengo que tener una flexibilidad cognitiva, es decir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, puedo ir en colectivo, puedo viajar con una aplicación, pero ¿qué tengo que hacer para poder concretar el hecho de llegar al trabajo? ¿Sí? Porque si yo en el medio digo, bueno, me tomo el tren que va para el otro lado, está bien, resolví, cambié mi planificación, pero me fui para el otro lado, nunca llegué al trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de memoria de trabajo, de control inhibitorio, de flexibilidad cognitiva, que es la posibilidad de cambiar ante imprevistos, ¿sí? O cambiar porque pensé que una alternativa era mejor que otra de repente, ¿sí?
pero manteniendo mi meta inicial y la planificación, que es fundamental, porque es la habilidad de organizar secuencias de acciones para alcanzar el objetivo, ¿sí? Y vamos a ver, dentro de esto, tres habilidades cognitivas básicas. Si querés ir pasando, Patri, la próxima diapositiva, entonces vamos a ver que están implicadas dentro de las funciones ejecutivas estas tres habilidades, tres procesos psicológicos que son la secuencialidad, ¿sí? La direccionalidad y la anticipación, ¿no? La secuencialidad es esto que decía, paso, 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 qué pasos tengo que hacer para poder alcanzar la meta. Y la direccionalidad es alcanzar o sea, es tener en claro siempre cuál es la meta, ¿sí? Porque yo puedo hacer pasos, paso, paso, pero en el medio cambiar de rumbo, es decir, me voy con el vecino que me interrumpió y me voy a hacer otra cosa y no compré las medialunas. Seguí una secuencia, pero no seguí la dirección de lo que planifiqué al principio, que era comprar la factura, ¿sí? Y la anticipación. La anticipación es fundamental, porque yo no puedo hacer nada de todo lo que dije si no anticipo. Y si no anticipo, ¿qué? Bueno, tengo hambre. Primero, ¿qué quiero comer? ¿Me preparo algo? ¿Me fijo en la heladera? No, quiero tales facturas, ¿sí? ¿Tengo plata? Sí. ¿Es un día y un horario donde la panadería esté abierta? Porque, a ver, de repente, no sé, es un lunes a las 3 de la tarde, acá en Argentina las panaderías están cerradas, ¿no? O no sé, un domingo a las 12 de la noche, qué sé yo. Bueno, ¿es un día en el que pueda estar abierta la panadería? ¿Tengo plata? Bueno, agarro las llaves, voy, ¿sí? Es como la planificación de todo. ¿Tengo tiempo? ¿O es un lunes a las 3 de la tarde, pero a las 4 yo entro a trabajar y todavía no me cambié y tengo que tomar el colectivo? ¿No? Entonces, es planificar todo lo que tiene que ver con qué condiciones están o no dadas para que yo pueda hacer la acción que pensé hacer, ¿sí? Porque también vamos a ver que pasa mucho en TDAH esto de planificar un montón de cosas, ¿sí? Pero que quizá vos pensaste que realmente no te da el tiempo para hacer eso que estás queriendo hacer. Son las 3 de la tarde, a las 4 tenés que estar, no sé, a 30 kilómetros y tenés que empezar por agarrar las cosas. O sea, no te da el tiempo, ¿no? Bueno, como eso lo vamos a ver mucho también en lo que son estos perfiles. ¿Está implicado el procesamiento sensorial en esto? Sí, por supuesto, ¿sí? Y ahora vamos a ver en qué, por qué está todo lo que tiene que ver con alerta, actividad, atención, regulado, acuérdense, muchas veces por lo que es el sistema vestibular, y esto lo vamos a tener que trabajar, ¿sí? Dentro de integración sensorial. Fíjense cómo vamos uniendo las cosas. Yo digo, bueno, vamos a hablar de conceptos, ¿no? Función ejecutiva. Bueno, pero fíjense cómo esto se une. Porque es decir, yo tengo un déficit de procesamiento sensorial y no solo voy a fallar en reaccionar a un estímulo probablemente. ¿Reacciono a un estímulo de manera exagerada? Sí, puede ser, pero puede ser también que pase que cada vez que planifico hacer algo, no me sale. Sí, ¿Sí? Entonces, con respecto a eso yo quería decir algo. El tiempo, el manejo del tiempo, el entender el tiempo, lo que implica, digamos, es muy complejo. Em, digamos, piénsense cualquiera de ustedes em, cuando están en una situación en la que están esperando algo, sea bueno o sea difícil, digamos, lo que uno está esperando, cómo el tiempo tiene, parece que no pasa, o que pasa muy rápido, o que, ¿sí? Esa sensación que yo tengo en relación con el tiempo no tiene que ver, por eso lo digo acá que estamos hablando de procesos psicológicos, ¿no?
digamos, porque justamente no tiene que ver con la realidad, sino que tiene que ver con que muchas veces nuestra mente, no capta las cosas de la misma manera en que están pasando, ¿sí? Sino que justamente, y en personas muy ansiosas o personas impulsivas, esto se da permanentemente, o sea, o que les parece que nunca, que es tremendo todo lo que están esperando y quizás hace 5 segundos que están esperando algo, pero para ellos pasó mucho más. Por eso, en todo lo que tiene que ver con la noción de tiempo, hay que trabajarlo muy específicamente con apoyos, digamos, que muestren cómo está pasando el tiempo, digamos, porque justamente esto es muy difícil para estas personas en particular. Yo creo que para todos, pero para estas personas en particular ya es así. ¿Mm? Patri, escúchame, te congelaste en un Oh, y momento, no otra sé. vez. Sí, ¿Y yo te dónde? dejé de escuchar, pero no sé ¿De qué si... estaba hablando? ¿Ella era al principio o después? No, no, cuando empezaste a hablar sobre la percepción del tiempo, ¿sí? A veces, con esto de la relatividad del tiempo, que a veces cuando queremos algo, Sí, igual se me el está, tiempo no pasa nunca. claro, pero quedó todo como sin decir. Yo, acá siguió, no sé si me habrá grabado o No sé no, qué no querés creo. hacer. Dale, Em, bueno, vuelvo a enganchar lo de explicar lo del dale, tiempo. dale. Bueno. No, yo quería comentar entonces que con respecto al tiempo, y ya que estamos hablando de procesos psicológicos, que el tema del tiempo es un tema, digamos, puntual, que yo creo que si nos ponemos a pensar nosotros en situaciones de ansiedad o de estrés, en donde nos parece que el tiempo es diferente, o sea, o que no pasa, o que pasa muy rápido. Y esto no es real, o sea, si uno está mirando el tiempo no es que se aceleró o al contrario, sino que en realidad es una sensación interna que uno tiene, que, digamos, en personas con este perfil, digamos, la viven continuamente así, o sea, como desfasados, digamos, en este sentido con lo real. Entonces hay que tenerlo en cuenta que esperar de por sí genera ansiedad, y más si la espera es sin una claridad del sentido de por qué estoy esperando o no sé cuánto tiempo va a ser la espera. Digamos, porque, qué sé yo, muchas veces pasa que de repente tenemos, ahora por ejemplo, no sé si ustedes notaron, pero cuando uno a veces, o por lo menos acá, en Argentina está pasando que desde hace un tiempo cuando uno va a cualquier sala de espera, o hay un televisor, y que a veces no tiene sonido, pero se ve la hora, por ejemplo, y Sí. distrae, aunque uno no escuche qué es lo que pasa, distrae, mira, o sea, ¿para qué? Para que la gente espere de otra manera, porque si no, digamos, la ansiedad que Bueno, antes genera la estaban las espera, revistas, ¿no? Estaban los claro, antes revisteros. eran las revisteros, bueno, ahora ya se pasó a otra cosa, y más después de la Sí. pandemia, que se desaconsejó el usar este tipo de cosas que pueden transmitir. O sea, todo esto, digamos, son recursos para la espera, más allá de la condición que uno tenga, porque ya sabemos que para todos la espera es compleja. De hecho, uno ahora que, digamos, cuántos, si uno se sincera, digamos, o te llevas un libro cuando te queda esperar, antes uno se llevaba un libro, ahora usas el celular, y te bajás algo especial para los tiempos de espera, o sea, ¿no? Como que uno escucha música, de repente te llevas auriculares o bueno, los que son considerados hacia el otro se llevan auriculares, los que no la escuchan con todos, digamos. Pero, digamos, para todos la espera es compleja, digamos, los tiempos, eh, más allá de que no sean de espera, pero si uno está ansioso por algo, digamos, se nota en el cuerpo. Y vuelvo a repetir, las personas con esta condición están así todo el tiempo.
Entonces, el tener apoyos para poder entender el tiempo, para poder mejorar, relajar, bajar la ansiedad que esto implica, es fundamental. Y tiene que ver, Sí, esta tal es cual. otra cosa que tienen que anticipar cuando van a hacer una actividad, llevar este tipo de apoyo. Sí, fundamental para una persona con TDAH. Yo pensaba esto que vos decías porque en realidad lo que es el concepto del tiempo, sí, del manejo del tiempo es un concepto en sí mismo, el de la espera también, ¿sí? Sí, como vos decís, Patricia, a veces es difícil tolerarla para nosotros, pero la comprendemos porque comprendemos qué es lo que significa un tiempo de espera. Imagínate para alguien que no solo tiene mayor dificultades para tolerar ese paso del tiempo, sino que no comprende el concepto en sí mismo de tiempo de espera, ¿sí? Porque ¿qué es esto? Es un vacío de sentido, ¿qué estoy haciendo? Entonces, hay que concretizar un poco eso, bajarlo como concepto. Tiempo de espera es un concepto en sí mismo, ¿sí? Porque es un tiempo en el que yo tengo que esperar porque están pasando otras cosas, ¿sí? Que a Este, veces no sé cuáles son, porque no las veo, no sé por qué no aparece lo que tiene que aparecer o no tiene, eh, digamos, no, de hecho, uno ve que de repente va a preguntar por qué estoy esperando más de lo que voy a estar esperando. O sea, porque no siempre está viendo que la persona que te tiene que atender está ocupada. No, que esa persona no está, hay una puerta cerrada y uno está ahí y no sabe qué pasa. sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, todo esto lo tenemos que tener en cuenta siempre y pensar, que ahora después también en la clase que viene vamos a pensar en apoyos para todo este tipo de situaciones, ¿sí? Y en este caso, en el que tanto estamos hablando, por ejemplo, en lo que es una sala de espera, bueno, mi función ejecutiva es ser atendido por el médico, ¿sí? Entonces necesito que el médico me atienda. Y si yo estoy en ese concepto de que la espera no la entiendo y demás, y bueno, me doy vuelta y me voy, ¿sí? Entonces no logré concretar, por un problema de anticipación quizá y de manejo del tiempo y demás, expectativas, de lo que sea, ¿sí? No pude lograr el resto de los procesos, la secuencialidad, la direccionalidad, ¿sí? El control inhibitorio, porque yo, obviamente, lo primero que queremos todos cuando estamos en una sala de espera es irnos, o sea, no estar ahí. ¿No? Entonces, bueno, también el control inhibitorio de quedarse esperando, sentado y con una conducta correcta y respetuosa hacia el resto de las personas que también están esperando. No puedo estar esperando, saltando de silla en silla. ¿Sí? Entonces, toda esta, fíjense cómo a veces uno dice, bueno, es una pavada ir a comprarte medialunas o esperar en la sala de espera de un médico. Fíjense todo lo que en el medio está pasando en nuestro cerebro y en nuestros sistemas sensoriales, ¿no? Ahí, cuando uno va desmenuzando todos estos pasos, todos estos procesos psicológicos internos y también de propia interocepción, digamos, porque uno va también sintiendo en el cuerpo determinadas incomodidades, determinados impulsos, ¿sí? O determinados niveles de alerta. ¿Mm? Bueno, pasamos. Entonces, nada, resumiendo, ¿sí? Vamos a tener que tener para poder realizar funciones ejecutivas el proceso de solución de situaciones con todo esto que estamos viendo, atención, concentración, memoria de trabajo, planificación, organización, iniciativa, flexibilidad cognitiva, impulsividad, reflexión, control inhibitorio, autoevaluación. ¿Lo hice bien o no lo hice bien? ¿Me salió o no me salió? ¿Sí? ¿Con qué? ¿Qué va a estar implicado en eso? Por supuesto, el pensamiento, la conducta, la ejecución y la emoción, ¿sí? En donde también va a estar implicado mucho lo que tiene que ver con nivel de alerta, ¿sí? Ahí lo vamos a ver entonces. Pasamos. Esa es la síntesis, esta diapo como la síntesis de lo que veníamos viendo bajo concepto. Bueno, ¿qué pasa entonces desde la integración sensorial en personas con TDAH? ¿Sí?
muchas personas con TDAH presentan alteraciones en el procesamiento sensorial que afecta la autorregulación, la atención y la conducta. Los 3 circulitos que vimos antes. ¿Sí? ¿En qué puede traducirse? Autorregulación, atención y conducta en déficit en la función ejecutiva. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrarnos con dificultades en la modulación a nivel de alerta, inhibición conductual y procesamiento multisensorial. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué aspectos de todo esto. Y también vamos a encontrarnos dificultades para filtrar estímulos irrelevantes y para mantener un óptimo alerta, un óptimo nivel de alerta. Lo que va a generar en comportamientos impulsivos, desorganizados o inatentos, pero que en realidad reflejan un procesamiento sensorial desregulado. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bien. En el TDAH, el sistema vestibular y propioceptivo suelen mostrar una búsqueda constante de movimiento como forma de autorregular el nivel de activación cortical. Y en el ahora los leo juntos y después los explico, porque están relacionadísimos. ¿Sí? Y el TDAH predomina una fluctuación en el nivel de alerta con respuesta variable según el contexto de la demanda. Bien, ¿qué significa todo esto? ¿Vieron cuando yo les decía en incidencia, la primera incidencia dentro de déficit de procesamiento sensorial va a ser de buscador de sensaciones? ¿Sí? Porque es la que más encontramos en estos perfiles. ¿Por qué? Porque el sistema vestibular y el propioceptivo van a estar necesitando siempre mayor retroalimentación del ambiente para que mi sistema de alerta pueda estar en un nivel óptimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al no alcanzar el umbral, si no es como que estoy siempre en bajo registro. Y el bajo registro no es solo interno, es decir, ay, ¿cómo se siente mi cuerpo? El bajo registro es bajo registro, es decir, no puedo entonces yo tener en cuenta los estímulos ambientales y qué está pasando alrededor mío. A veces no siempre se nota como alguien adormilado, es decir, que tiene los párpados cerrados o una postura un poco, no, sino que ustedes ven como que el nivel atencional es como que están pero no están, ¿no? Es como que están con los ojos abiertos, pero nada, estoy en otra. ¿Por qué? Porque mi sistema no está registrando lo que está pasando alrededor, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo necesito mayor cantidad de sensación vestibular, mayor cantidad de sensación propioceptiva, mi nivel de alerta va a estar en menos, ¿sí? Ahí está, entonces, vamos a encontrar ejemplos como personas que se mueven constantemente, buscan estímulos intensos para despertarse, digamos, despertarse, que en nuestro idioma integrativo sensorial ya sabemos que es activarse, ¿sí? Es decir, para poder estar en un nivel que me permite una concentración. Entonces nos vamos a encontrar también con que se distraen ante sonidos o luces mientras intentan mantener la atención, ¿sí? Esto que decía antes de filtrar la información del entorno. ¿Por qué? Porque tenemos, acuérdense cuando hablábamos esto de que como muchos pensamientos al mismo tiempo, ¿sí? A mí una persona, iba a decir adulta, pero bueno, ya en transición, un adolescente en transición a la vida adulta, un joven, me decía esto, como que pienso todo el tiempo, estoy todo el tiempo pensando, todo el tiempo pensando. ¿Sí? A veces no es rumiación, a veces son muchos pensamientos juntos, es decir, simultáneamente, ¿sí? Entonces, esta persona me decía, por ejemplo, estoy en el colectivo y pienso que estoy viendo al chofer que se aprieta, cómo va moviendo los pies para coordinar el manejar, pero a la vez a la señora de atrás que tiene el bebé que no sé qué, y yo que tengo la mochila que si me olvidé tal cosa no me olvidé tal otra, pero a la vez vuelvo a mirar al chofer porque entonces digo, ay, ¿cómo hace para hacer tantas cosas al mismo tiempo? ¿Y qué está pasando afuera del colectivo? Me lo decía con un nivel de estrés, pobre, ¿no?
que, bueno, sí, es como muchos pensamientos simultáneos, algunos reales y otros reales, todos reales, pero algunos en el momento, digo, del contexto, y otros traídos incluso de, ay, porque encima ayer me olvidé tal cosa. Bueno, todo junto, ¿sí? Lo que me está pasando ahora, lo que me pasó ayer, lo que me pasó la semana pasada, es como un montón, ¿sí? Bueno, y así como pueden distraerse mucho con varios estímulos o pueden no filtrar estímulos irrelevantes, ¿sí? También nos podemos encontrar con, por bajo registro propioceptivo, esa pobre retroalimentación propioceptiva, lo que llamamos torpeza motriz, y que ya sabemos que puede llegar a ser una dispraxia en algún punto, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente, ¿sí? Bien, yo les decía esto, activación, alerta y atención va a ser una de las principales cuestiones en presentar desafíos con base de integración sensorial en personas con TDAH, ¿sí? La relación entre el nivel de activación fisiológica y el rendimiento atencional va a estar implicado en cuanto que los chicos con TDAH van a necesitar más input sensorial para alcanzar su zona de activación óptima. ¿Se acuerdan de la zona de activación óptima? Que es la que a mí me permite poder focalizar en algo, poder mantener la atención para aprender cosas nuevas, básicamente, ¿sí? No el nivel de activación que me permite vestirme, ¿sí? Sino el nivel atencional, que es aquel en el que yo estoy lista para poder concentrarme en algo relativamente complejo, ¿sí? Y vamos a encontrarnos con este ejemplo, con que el movimiento, los estímulos táctiles o la variación ambiental pueden funcionar como estrategias naturales para alcanzar el nivel de alerta necesario para concentrarse, ¿sí? Barclay lo dice en estos términos, que es que la conexión entre hipoactivación cortical y búsqueda de estímulos está relacionada con un déficit en la autorregulación y en el control inhibitorio, ¿sí? Que lleva a una necesidad de buscar estímulos externos para mantener la activación cerebral adecuada, ¿sí? Traducido es esto, es decir, vamos a necesitar mayor cantidad de inputs sensoriales para poder alcanzar esa zona de activación óptima, ¿sí? Mayores niveles de input sensorial que el común de la población, ¿sí? Entonces, es posible que nosotros nos encontremos con chicos que para estar atentos en un aula de escuela tengan que tener algunas adaptaciones motoras, ¿sí? Algo que los active, que los mantenga en un nivel de alerta óptimo para lograr atención, ¿sí? No en un nivel de alerta que le permita sentarse en la silla, en un nivel de alerta que le permita concentrarse, focalizar ese nivel atencional en algo concreto y no solamente en si su cuerpo está sentado de derecho, ¿sí? Es decir, en matemática, en lengua, en lo que sea que tenga que aprender, ¿sí? Entonces, vamos a tener chicos que necesitan o masticar un chicle. Sí, está prohibido en Argentina, no sé si sigue estando. Cuando mis hijos eran chiquitos, tal vez estaba prohibido. ¿Sí? Pero bueno, tenemos adaptaciones que son como mordillos que van en la punta de arriba de los lápices y demás para lo que es activación oral. ¿Sí? Miren, cuestiones motoras manuales, ¿sí? Steaming, esta autorregulación manipulativa, ¿sí?
pelotitas antiestrés, algo que me permita canalizar esa necesidad de input sensorial. A veces decimos, ay, tiene necesidad de movimiento. ¿Qué es? Nosotras que ya sabemos, pues ya lo venimos estudiando, sabemos que eso es necesidad de input sensorial para alcanzar un umbral sensorial que de otra forma no lo están alcanzando, ¿sí? O ahora vienen, yo antes les daba, por ejemplo, unos tipo almohadones inflables para pies, que bueno, se llama, acá no sé si en todos lados, pero acá hay algunos que se llaman Bosu, en Kinesio se usan para otras cosas, pero nosotros para activar todo lo que es registro en pie, ¿sí? Lo usábamos. Ahora también vienen unas banditas, unas gomitas que se ponen en las sillas también, que lo que generan es esto, es impacto sensorial en pie, que encima de pie es una de las partes corporales que mayor impacto y mayor registro tienen y reciben del ambiente, ¿sí? Y que nos sirven para estructurar luego todas el resto de las estructuras corporales. Entonces, tenemos como algo que nos genere mayor impacto sensorial, mayor impacto propioceptivo en los pies. Y si yo le agrego movimiento, también propioceptivo vestibular. ¿Sí? Y eso me va a ayudar a mí a mantener un mayor nivel de concentración. Entonces, estas son cosas que van a ser de mucha utilidad en personas con TDAH, recursos. Igual esto lo vamos a ver más detenidamente en la clase que viene, que es especialmente de recursos. Pero si yo lo veo desde el lado de cómo ayudar, es más fácil que se entienda cuál es la teoría de qué es lo que está pasando, por qué necesito, por qué, qué es esto, hipoactivación cortical y búsqueda de estímulos. Bueno, es esto. Es decir, yo necesito más cantidad de input sensorial para poder focalizar mejor y para poder estar en un nivel de alerta óptimo que me permita concentrarme. ¿Sí? Bueno, pasamos a otra. Bien. Implicancias en el desempeño ocupacional, nos vamos a encontrar con dificultades para sostener la atención y la postura durante tareas escolares, como ya venimos viendo, baja tolerancia a la frustración y escasa autorregulación emocional, ¿sí? ¿Por qué? Esto por todo lo que es impulsividad también, ¿sí? Y control inhibitorio. Pobre planeamiento motor y organización secuencial, ¿sí? Lo que va a impactar tanto en praxias como en funciones ejecutivas, ¿sí? Yo, a ver, la clase pasada hablamos bastante, Patri, y la anterior, de lo que son las praxias. No sé si haría acá, a ver qué te parece a vos, como con algún ejemplo, una diferencia entre lo que es una praxia y una función ejecutiva, ¿te parece? Sí, me parece bien. Sería pertinente, ¿sí? Sí. A ver, y planificación motriz, fíjense. Fíjense, porque entonces, a ver, si yo tengo que manejar, ¿sí? Tengo que ir al trabajo, ¿no? Entonces, yo me voy al trabajo en auto, ¿sí? Y todo ese procesamiento sensorial que necesito para poder coordinar lo que son todas las funciones de pedaleo con lo que son las funciones manuales dentro del auto, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con mi propiocepción, en tanto se acuerdan a lo que es la percepción esta del tiempo, ¿sí? El timing, ¿no? Que hablábamos en la primer clase. Entonces, yo tengo que coordinar embrague, freno, ¿sí? Palanca de cambio, primera, segunda, tercera, y ahí estoy registrando que vestibular, ¿no? Todo ese tipo de sensaciones y de coordinación, mi cuerpo, si yo sé manejar, no lo piensa activamente. Es decir, yo voy manejando tranquila, puedo ir escuchando la radio, si tengo una persona al lado, puedo ir hablando, puedo ir pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo siente y ya sabe cómo manejar ese auto.
¿sí? Entonces, el acto de manejar el auto es una praxia, porque ya está incorporada en el cuerpo. Mi cuerpo ya hizo todo el insight motor necesario, motor, propioceptivo, vestibular, sensorial, todo, ¿sí? Táctil, etcétera, ya todo eso está impactado en mí, en mi sentir, digamos, y entonces yo no tengo que estar pensando constantemente, ahora tengo que frenar, ahora tengo que apretar el freno, ahora tengo que apretar el embrague, ahora tengo que bajar un cambio, subir un cambio, ¿no? No lo tengo que pensar, ya lo hago de manera automatizada, ¿sí? Ahora, el hecho de manejar es una praxia. El hecho de ir al trabajo, no perderme en el camino y llegar a trabajar, ay, sí, perdón. Perdón, Vane, antes de eso, yo decía no, pensaba que el único momento en el cual uno está más consciente, digamos, de todo lo que implica esa praxia de manejo, es cuando a vos te prestan un auto que no es tuyo Y tal y cual, tenés iba a que decir eso en manejar. cuanto a planeación, tal cual. Bueno, no, y ni hablar si el auto en realidad en lugar de usar palanca de cambio, que son, digamos, somos pobres nosotros, pues usamos con palanca de cambio, Sí, yo, ya viene no es automático. automático, Es como si claro, no sí, sí. supieras manejar casi. O sea, Es que tenés es un que nuevo reaprender. aprendizaje, sí, es un nuevo aprendizaje, tenés que reaprenderlo y ahí entraba el ejemplo de lo que es la diferencia con la planeación motora. ¿Sí? Si yo ya lo tengo automatizado, yo voy manejando tranquila y no lo estoy pensando, esa es la praxia. Si yo salí de mi casa y llegué a trabajar y lo hice efectivamente, eso es una función ejecutiva. Ahora, si yo cambié de auto o estoy recién aprendiendo a manejar, entonces todo esto no lo tengo internalizado y tengo que pensar movimiento por movimiento, esa es la planificación motriz. Yo creo que por ahí con este ejemplo se notan las diferencias de las tres instancias, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pobre planeamiento motor y organización secuencial. ¿Sí? Lo que va a impactar en qué? En pobre adquisición de praxias y en pobre resolución de funciones ejecutivas. Bien. Por supuesto, incomodidad con rutinas sedentarias prolongadas, porque si yo estoy con un nivel de registro propioceptivo bajo y entonces tengo que mantenerme en movimiento todo el tiempo, si yo de repente estoy en una sala de espera o estoy en el colegio, tengo que estar sentado mucho tiempo, voy a sentir incomodidad. Voy a sentir incomodidad que no es de mala educación, de que me quiero parar porque me cansé, me podré estar escuchando a la profesora de matemática y no le entiendo nada. No, no es eso, es incomodidad corporal, ¿sí? Y se vive como tal. Entonces, es una necesidad de en ese momento levantarse o mover las piernas o mover las manos. ¿Por qué? Porque necesito ese input, ¿sí? Entonces, obviamente, en lo que sean rutinas sedentarias prolongadas, eso va a tener que tener alguna adecuación porque claramente presenta un desafío. ¿Sí? Sí, y yo creo que en esto, a mí me parece que es algo que, digamos, esto también nos ayuda a entender que uno a veces les exige a los, estamos hablando de chicos que quizás es más, o sea, el adulto se supone que tiene más recursos, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre, pero generalmente tiene más recursos. Eh, pero a veces, incluso no teniendo esta condición, digamos, igualmente puede haber momentos en que a muchos chicos les pase que por una situación en particular están viviendo un momento en donde se lo nota más inquieto, se lo nota más cosa. Entonces, si uno ya nota que alguien está diferente a como está habitualmente, hay que ayudarlo porque si está así no va a poder hacer otra cosa, o sea, no es Sí. que, digamos, que puede, Prestar atención a esas señales, ¿no? Por supuesto. Es un poco respeto hacia la persona, prestar atención a las señales. y tener en cuenta que digamos, por eso muchas veces, digamos, se fue en el tiempo cambiando cosas como los horarios de recreo, por ejemplo, las cosas, quizás no teniendo en cuenta esto que sabemos hoy, pero sí viendo que había una necesidad de que no podés estar
en la misma postura durante tanto tiempo, a menos que la motivación sea sumamente alta. Por ejemplo, uno quizás puede estar en un recital de alguien que te interesa mucho, o mucho tiempo sentado, o mucho tiempo parado en el campo, o saltando, qué sé yo, pero porque la motivación que tenés adelante es muchísima, digamos, porque te gusta. Ahora, si vos vas a un recital de alguien que no te gusta tanto y estás acompañando a otro, probablemente no tengas la misma resistencia, ni la misma, lo más probable es que no hagas lo que hace la mayoría de la gente todo el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque tu motivación no es la misma. tal O cual. sea, haces un Pero también esfuerzo. tenés, además de la motivación, que es un motor, pero fundamental para todo lo que es el funcionamiento, tenés canales sensoriales activamente Alex, implicados, claro, claro, en eso, ¿sí? Lo que es un recital, una obra de teatro, no estamos hablando solamente de música fuerte, ¿sí? Estamos hablando también de visual, auditivo y demás. Entonces tenés otro registro de input sensorial impactando fuerte ahí. bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya estamos cerrando, ¿eh? Entonces, esta clase, la clase que viene, acuérdense que vamos a ver en base a todo esto, bueno, cómo ayudamos a todo este procesamiento en déficit, ¿sí? Bueno, es un poco de lo que ya venimos viendo, pero es como una síntesis, ¿sí? Un resumen, digamos, general, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo venimos viendo. Puede haber déficit de modulación sensorial en personas con TDAH, ¿sí? Eh, que lo pueden experimentar tanto en hipersensibilidad, por ejemplo, reaccionar en exceso a estímulos como ruidos fuertes o luces brillantes, como en hiposensibilidad, necesitar más estímulos como movimiento constante o presión profunda. Fíjense los ejemplos de tanto de hiper como de hipo, no son casuales. Hiper, ¿sí? Está más relacionado con lo que son ruidos o luces, ¿no? Y lo que es hiposensibilidad más relacionado con lo que es vestibular y propioceptivo, ¿sí? Que es lo que más se está impactando en este tipo de perfiles. Bueno, y por supuesto, como resumen, esto se manifiesta en dificultades de atención, irritabilidad, con lo que hablábamos antes, problemas de coordinación y un estado constante de necesidad de movimiento o de fatiga, ¿sí? Y en cuanto a, acuérdense, ¿por qué? Porque es un resumen, les digo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de modulación o de déficit motor con base sensorial. Entonces, todo lo que vimos que tiene mayor impacto, más allá de lo que fue general, que fueron las dos primeras clases, mayor impacto en TDAH, ¿sí? Bueno, ¿en qué más en tanto a modulación? Bueno, en esto particularmente. ¿En qué más en tanto a déficit motor con base sensorial? Bueno, vamos a tener por problemas de discriminación sensorial, posturales y de planeamiento motor, dificultades con el control postural, ¿sí? En praxias, y en praxias, porque por la pobre ideación, pobre imitación, pobre planeamiento motor, ejecución de secuencias de acciones no habituales y en organización de la conducta. Es decir, yo cuando tengo acciones no habituales, ¿sí? Como el auto nuevo, o la necesidad de organizar la conducta porque estoy aprendiendo a manejar mi planeamiento motor, si encima tengo TDAH, va a ser mucho más complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque según el perfil que tenga, por cualquiera de las dos situaciones, tanto si tengo inatención como si tengo impulsividad, hiperactividad, ¿sí? Si yo ya tengo un déficit de procesamiento sensorial en donde la planificación se me complica, imagínense dentro de un cuadro que ya trae dificultades de planeación por sí, ¿sí? Sumado a un déficit de procesamiento sensorial, esto va a ser sumamente deficitario, ¿sí? Y dificultades de planeación motriz en el desempeño, en motricidad gruesa y en motricidad fina. Como ya vimos algunos ejemplos en la clase pasada, ¿sí? La motricidad gruesa puede traducirse en torpeza motora, ¿sí? En esto de, bueno, me llevo las cosas por delante, tengo discoordinación en cuanto a que las cosas se me caen de la mano y demás,
¿sí? O en motricidad fina, bueno, se me dificultan actividades como, por ejemplo, la escritura, el uso de tijeras, el uso de utensilios, cuchillo, tenedor, ¿sí? Hasta cepillo de dientes podemos estar hablando, ¿sí? Bueno, eso como los desafíos que nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? Dentro de este perfil de TDAH, de desafíos de procesamiento sensorial inadecuado. Ahora, esto es todo lo que podemos llegar a ver y por qué, ¿no? Y cómo eso actúa dentro de lo que es la integración sensorial de las personas, ¿sí? Ahora, los espero en la clase que viene para ver cómo podemos trabajar estas situaciones, qué apoyos podemos brindar, ¿sí? Y qué herramientas también, como hablábamos antes, de educación para la autogestión de esos apoyos, ¿sí? Así que bueno, yo por mi parte doy cerrada la clase de hoy. Patri, no sé si querés agregar algo. No, no, yo más que nada decir como que cada vez que nos encontramos en esto que hicimos hoy, ¿no? Esto de poner no solamente lo que le pasan a las personas con esta condición, sino ponernos nosotros en situaciones donde podemos vivir cosas similares con una intensidad mucho menor a la que lo tienen ellos, digamos, y sin embargo lo mal que nos ponen. Entonces, poder entender o tratar de acercarnos, digamos, a las vivencias que pueden tener chicos, grandes, porque a veces uno piensa en chicos y como que es más entendible, ¿no? Como que una cosa, pero piensa en adultos que tienen estas dificultades que por más de que intentan todo el tiempo compensarlas, poner en juego cosas, a veces uno se cansa, no, digamos, no siempre tiene el mejor día de tu vida como para poder estar, digamos, como disponibles para hacer algunas cosas. Entonces, em, digo que ponerse en el lugar del otro o intentarse poner en el lugar del otro no es para justificar al otro, porque obviamente que si la persona tiene que aprender y tiene que usar determinados recursos, lo tiene que hacer. Lo mismo con los chicos, digamos. Los chicos, uno puede tener consideración a ciertas situaciones, pero las pautas se tienen que respetar, las actividades, o sea, uno no dice hagamos, o sea, permitámosles cosas que a otros no les permitiríamos, ¿sí? Pero sí intentar, digamos, entender que no es fácil, digamos, y que para muchos les va a llevar un tiempo poder poner en práctica cosas que están aprendiendo, ¿sí? A veces nos pasa, ¿no? Que en consultorio, digamos, las cosas se logran más rápido, digamos, ¿no? Como que se entienden más fácil, hay como es un ambiente diferente, el chico se siente como predispuesto, sabe que va a esto, pero esto puede ponerlo en práctica en otros espacios, no siempre es tan sencillo, ¿sí? Donde hay interferencias de estímulo. Entonces la escuela, que aparezcan en la escuela o que en la escuela se consoliden determinadas estrategias o determinadas cosas, lleva más tiempo. Por eso muchas veces uno te preguntan si un chico necesita acompañante por tener esta condición. Y Claro, dependerá de cómo es el claro. chico, dependerá. Si vos me decís que seas con chicos con trastorno con TEA, uno dice sí, sí, con TEA es mejor que lo tenga, digamos. Después vemos si no es necesario, pero en un principio que vaya. En el caso de los chicos con esta condición, y no siempre, digamos, acá sí es para ver si eso no. Ahora, si el chico para poder generalizar cosas necesita tiempo, y mejor que esté acompañado. O Tal sea, cual. ¿para qué lo vamos a complicar más? Yo soy de los que pienso, creo que Vanessa coincide conmigo, en que cuanto más apoyos reciba la persona, más seguro va a estar de poder resolver las cosas más rápido. Si después no son necesarios, se quitarán. O sea, Tal cual. pero No, ¿para no, y qué? aparte para eso están los sistemas de apoyo precisamente, ¿sí? Y así como nosotras necesitamos anteojos
para poder ver mejor, obvio. ¿por qué nos exigirían, no, tenés que mirar igual que el resto, sacate los anteojos? Bueno, es un apoyo que la persona necesita para poder funcionar mejor. Sí, y Y si no también es de... pensaba, así, no, en esto Sí, de lo contextual que hablabas, lo pensaba desde el otro lado, es decir, cuando por ahí esfuerzan mucho y mucho y mucho en la funcionalidad de un contexto determinado y quizá eso después se traduce en mucho cansancio al llegar a la casa. Y por esto que decías, ¿por qué en el consultorio lo hace? En la escuela no me dijeron que no tuvo ningún problema, llegó a casa y se puso a llorar, ¿no? Porque bueno, a veces también pasa esto, ¿sí? El nivel de esfuerzo para rendir puede llegar a ser mucho más alto, ¿sí? Entonces, al estar en un lugar seguro, como es la casa, todo despliega. eso, claro, claro. Así que Bueno, lo pensaba desde las dos, ¿no? sí, Partes, esto que decía. por eso muchas veces uno, cuando habla con los papás y habla de cómo manejarse en casa, bueno, mira, si está muy arriba, déjalo que descargue de alguna forma antes de pedirle que haga algo, porque la verdad que sí, hay muchos chicos, por eso digo, a ver, ¿por qué tiene que hacer tanto esfuerzo solo? Si quizás con un acompañante el esfuerzo sería menor y estaría más regulado en todos lados, digamos. Esto también hay que evaluarlo, digamos, ¿no? No, no, si en la escuela está bien, sí, pero llega agotado después. Y después tiene que hacer tarea y no tiene resto para hacerla. O sea, nada más. ¿Por qué hizo tanto esfuerzo? ¿No? Como que, bueno, algo más para seguir reflexionando, digamos, digamos, no como del tema. Sí, Eh, como cierre para pensarlo. Sí, sí. claro, claro, claro. Después lo charlaremos cuando nos encontremos por Zoom a ver qué opinan del resto. Porque creo que, digamos, uno a veces también, escuchando las experiencias de los demás y la opinión de los demás también, digamos, se enriquece y tiene otra visión después de lo que va pensando, ¿no? Así que bueno, esperemos pronto cuando nos veamos en el Zoom poder intercambiar sobre las experiencias. Bueno, nos vemos la próxima clase entonces. Gracias, Vane. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Patri. Nos Adiós. vemos. Chau, chau. Chao.